¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Luis Membreño, economista y consultor, a quien le damos la más cordial bienvenida. Luis, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Eduardo. Siempre un placer. Luis, hay varios temas que han ido avanzando y que es importante ponerlos en contexto desde la última vez que conversamos en Debate. Digamos, comencemos con generalidades, Luis. A 5 meses del 2022, la situación financiera del país, ¿cómo está? ¿Igual o peor? Yo creo que tiene dos partes, digamos. Una en la que ha mejorado y otra parte en la que ha empeorado, digamos. La parte que ha mejorado es como una inercia, digamos, que ya traía del año pasado, de un crecimiento de la recaudación de impuestos. Entonces, la recaudación de impuestos creció muy fuertemente el año pasado, más o menos al 26%, y este año, en los primeros 3 meses, había crecido un 25%, lo cual obviamente es muy positivo, comparando que el año pasado había crecido la economía como al 10%, este año las estimaciones oficiales es que va a crecer como al 3%, ¿no? Y por lo tanto, pues era muy buena la recaudación. En abril cambió esa tendencia y ya solo creció 3.3% en abril. Ahí hay un impacto que yo todavía estoy tratando de definir si puede hacer que esto se mantenga o no en el tiempo, en la caída, ¿verdad? Es el que no se tuvo el impuesto, la recaudación del impuesto a las grandes empresas, que se eliminó el año antepasado, ¿verdad? Entonces, eso le generó al gobierno una pérdida en recaudación como de $70 millones, más o menos, para el mes de abril. Entonces, es algo bien significativo, ¿verdad? Que te genera una distorsión, digamos. Y lo otro es cuando uno analiza la recaudación de impuestos, entonces ve que ha venido creciendo fuerte, pero que el IVA es el que viene descendiendo en su tasa de crecimiento. Y que el impuesto sobre la renta declaración, o sea, las declaraciones que terminaban el 2 de mayo de este año, entonces son las que han crecido, ¿verdad? Y eso obviamente porque el año pasado fue bueno. Entonces tenés como resultados mixtos, digamos, ¿verdad? Venía bien y ahora pues tiene este impacto. Y por el otro lado, en el gasto, se ha incrementado el gasto significativamente por todos los subsidios, ¿no? Entonces, a pesar de que las cifras nos dan que tenemos hasta la fecha de enero y febrero y marzo, que nos dan que el déficit estaba tendiendo a reducirse, entonces cuando uno proyecta para adelante, ¿verdad? Entonces dice, bueno, va a haber un impacto muy significativo por el subsidio al gas, el subsidio a la electricidad, el subsidio a los combustibles, a las gasolinas, el subsidio al agua, a ANDA en particular, al transporte público también, etcétera. Entonces, cuando uno analiza eso, dice, bueno, o sea, sí es cierto, el déficit ha venido reduciéndose, pero si la recaudación sigue desacelerándose, digamos como se ve en abril, y si los subsidios van impactando en el gasto, entonces probablemente tenés una situación más complicada de aquí a fin de año. Ahora, Luis, habíamos hablado la vez pasada lo difícil que podría ser si se tocaba el IVA, y ya ocurrió. Incluso hay peticiones de sectores como, por ejemplo, los agropecuarios que han estado aquí en el programa y nos han dicho que también ya presentaron una propuesta formal que se les exonere del pago del IVA por cierto tiempo. Entonces, como que se abrió una caja de Pandora en este tema y tú nos habías explicado lo fácil que es, digamos, recolectar el IVA, pero lo complicado que resulta también si tocas este tema. Claro, es una medida que alivia el bolsillo en el tema de los combustibles y otros, pero debe hacerse una revisión de este tema y de lo que se está permitiendo o no que no pague IVA en el país. Fíjate que lo hablábamos, ¿verdad? En aquella ocasión de que era abrir una caja de Pandora justamente porque ¿quién no quiere que le quiten un impuesto? Pues, ¿verdad? Entonces, y todo el mundo va a tener siempre una justificación, ¿verdad? Que si es porque es para la educación, por ejemplo, entonces que lo quiten para los libros, ¿verdad? Para todos los útiles y demás. Si es para la salud, entonces que lo quiten para las medicinas, ¿verdad? Porque en realidad se necesita bajar el precio de las medicinas. Si es para la agricultura, es la alimentación, ¿verdad? Entonces que se quite a esos productos, etcétera. O sea, siempre hay una razón por lo cual alguien puede justificar que no se le cobre el IVA, ¿verdad? Pero hay dos elementos. Uno es que si tú abrís hoyos así, entonces abrís focos de evasión. Al final de cuentas también, ¿verdad? No solo a los que se van, que sí les corresponde, sino a los que se meten por agujeros fiscales que se abren ahí y que entonces pueden evadir impuestos, ¿verdad? Lo cual en el IVA es casi imposible
que lo puedan hacer porque no hay agujeros, sino que todo el mundo lo paga. El otro tema es que si tú pedís una exención de IVA, por ejemplo, y sos un agricultor, entonces todo el IVA que tú pagás por los insumos, digamos, o por las semillas, o por cualquier producto que se compre que lleva IVA, entonces te genera que ese IVA se te vuelve un costo, que es un poco el tema de la construcción, que todos los materiales, todo el IVA que se adquiere, se va al costo del producto, ¿verdad? De la casa, de lo que se está haciendo. Entonces, yo creo que no le conviene ni a los agricultores, ¿verdad? Porque entonces tenés que quitarle el IVA a una cantidad de productos también relacionados con ese sector. Pero puede ser que es en un agroservicio, digamos, venden otro tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces abrís la puerta para que esas otras cosas que no sean fertilizantes, digamos, o semillas, que también dejen de pagar el IVA, ¿verdad? Entonces, todo eso se vuelve como más complejo de administrar. Y la ventaja del IVA es que es un impuesto que se aplica para todo el mundo de la misma manera. Ahora, Luis, en torno a esta situación, los plazos que para este año se tienen previstos para pago de deuda, ¿cómo nos encontraremos a nivel de finanzas para honrar con esos compromisos y lo del próximo año también? Mira, lo complicado comienza a partir de julio, ¿verdad? Porque entre julio y enero, normalmente uno dice julio y diciembre, ¿verdad? Pero enero es un mes excepcional ahora, ¿verdad? Del 2023. Entonces, entre julio de este año y enero del 2023, se van a vencer 2.795 millones de dólares en deuda, de los cuales 2.000 millones son en deuda de corto plazo nacional, LETES y CETES, ¿verdad? Letra del Tesoro y certificados del Tesoro. Y los otros 800 millones son los que se vencen en enero de los bonos internacionales que le llaman los eurobonos del 2023. Entonces, lo que uno asumiría es que los bancos, que son los principales tenedores de esa deuda de corto plazo de El Salvador, que son los casi 2.000 millones de dólares, que ellos refinanciarían, digamos, ¿verdad? Esos 2.000 millones de dólares. Pero lo que hemos visto en los primeros meses del año es que se ha refinanciado más o menos el 80%, no el total de lo que se venció entre enero y abril, sino solo el 80%. Entonces, si uno le aplica a 2.000 millones el 80%, hay 400 millones que no se refinanciarían, digamos, siguiendo la misma lógica, ¿verdad? Eso ya implica un reto bien importante para el gobierno, poder refinanciar los 1.600 restantes, ¿verdad? Pero además poder pagar los 400 millones, ¿verdad? Y después están los 800 millones de enero de los eurobonos, que esos no los puedes refinanciar, los tenés que pagar. O sea que tendrías que sumar los 400 más los 800, son 1.200 millones de dólares, que el gobierno pues no tiene en este momento una fuente de pago conocida pues por todos nosotros, ¿verdad? Que podamos decir, sí, de aquí lo puede pagar. Eso es lo que ha generado todos estos temores a nivel internacional, que nos han bajado la calificación de riesgo, ha subido el riesgo país, ¿verdad? A niveles por arriba de Ecuador, de Argentina, países que han estado bien complicados. Pues Ecuador ha mejorado muchísimo ahora, pero todos han ido mejorando y nosotros hemos ido empeorando. Entonces les pasamos a todos. Y ya solo nos queda Venezuela por arriba de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha generado todo este temor a nivel internacional de que El Salvador pueda caer en un impago, que tenga que hacer una reestructuración de deuda. Me preguntaba una persona de Nueva York hace un par de días, me decía, mira, ¿qué pasará si no puede pagar, ¿verdad? El bono del 2023 del gobierno de El Salvador? ¿Tú crees que va a haber una reestructuración, me dice, de la deuda? ¿Crees que va a ser una reestructuración forzada a última hora o crees que la van a hacer con tiempo? Entonces como que el mercado está asumiendo, digamos, de cierta manera, de que es probable que haya una reestructuración de deuda y ya descontó, digamos, ese factor en el sentido de que los bonos de El Salvador se están cotizando más o menos como al 40% de su valor, ya de lo que se cotizaba antes, ¿verdad? Entonces, creo que sí hay una preocupación importante de que el gobierno de El Salvador no pueda pagar esa deuda en particular, y creo que va a tener un reto solo con refinanciar la deuda nacional que ya tiene. Entonces, la pregunta es, si tiene un déficit por financiar, que el ministro de Hacienda lo ha planteado en unas proyecciones que ha hecho, que es de 1.000 millones de dólares lo que tienen que conseguir, y lo tiene que conseguir principalmente aquí en El Salvador porque nadie le presta allá afuera, ¿verdad? Entonces, la pregunta es,
tiene que refinanciar 2.000 millones y necesita 1.000 millones más, son 3.000 millones. Pero además está todo esto de los subsidios que te mencionaba, que es nuevo. Bueno, entonces, esto va a implicar que necesita financiar esa otra parte del déficit, que yo he hecho estimaciones que puede llegar a ser hasta de 1.000 millones de dólares adicionales. Luis, cuando hablas de la reestructuración de deuda, uno lo entiende con créditos personales, la forma en cómo se puede reestructurar un préstamo, pero a nivel de gobierno, ¿cómo se hace eso? Mira, en general, la forma como se hace para hacerlo ordenado, para hacerlo tranquilo, sin mayor sobresalto en los mercados, es que haces un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces, en el acuerdo con el fondo hace unas proyecciones, ¿verdad? Se pone de acuerdo en base a lo que el gobierno le diga que está dispuesto a hacer, ¿verdad? El gobierno le dice, mire, yo pienso poner estos nuevos impuestos, pienso subir estos impuestos, por ejemplo, pienso bajar este gasto, ¿verdad? Con eso voy a ajustar mi déficit en los próximos 5 años, digamos, ¿verdad? Y entonces el fondo le dice, veamos qué tan creíble es lo que me está diciendo, sí le creo, mejor ajustemos por aquí, hagamos para esto. Entonces llegan donde los inversionistas y les dicen, mire, El Salvador no puede pagar, ¿verdad? Entonces lo que les proponemos es esto, ¿verdad? Pero ya con un acuerdo con el fondo en el que ya hay un plan de pago, digamos, ¿verdad? Y entonces vienen y les dicen a los tenedores de bonos, miren, lo que se necesita es un sacrificio de ustedes, ¿verdad? Que no se les va a pagar el total de la deuda, sino que se va a reducir en 30%, digamos, y necesitamos un plazo más largo para pagar esta deuda. Y la tasa de interés que era del, digamos, 8%, entonces necesitamos que sea el 6%, ¿verdad? Y entonces vienen los tenedores de los bonos y dicen, bueno, ¿qué más me queda? ¿Verdad? O pierdo todo o hago un ajuste, pero además ya está garantizado de cierta manera de que de verdad me van a pagar después, ¿verdad? Entonces, esa es la forma ordenada de hacerlo. La forma desordenada de hacerlo. Vamos a hacer una pausa, Luis, Okay. y entramos hablando también con este tema y la posibilidad, pues si es que no se ha visto claro un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el país. ¿Cómo podría esta variante pues ayudar o no a las intenciones de El Salvador de cumplir con la deuda? Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Luis, hablábamos de la forma ordenada para hacer una reestructuración de la deuda acompañado del Fondo Monetario Internacional a través de lo que ya nos explicabas en el segmento anterior. Pero ¿qué pasa si no estás trabajando de la mano con el Fondo Monetario, no tenés un acuerdo y el tiempo va corriendo, como podría ser el caso de El Salvador? Mira, se me olvidaba decir un detalle, es que si hay un acuerdo con el Fondo Monetario, y está esta reestructuración y todo, el Fondo Monetario se compromete a darle al país los 1.300 millones de dólares en 3 años que se había comprometido, le autoriza al Banco Mundial que le preste tanto a El Salvador, y le autoriza al Banco Interamericano de Desarrollo también que le preste tanto, digamos, y con eso termina de cuadrar las cifras para que un ajuste de unos 5 años se pueda lograr todo, ¿verdad? Ahora, cuando no tenés un acuerdo con el Fondo Monetario, que es la realidad que vivimos actualmente y que no se ve una perspectiva de que eso pueda suceder, entonces el gobierno puede llegar al punto de enero, digamos, del próximo año y decir, no tengo para pagar. Y ahí puede tomar uno de dos caminos, es decir, pues no pago, ¿no? Y no pago esta deuda, ni la que se vence en el 2025, ni la que se vence en el 2027, asumiendo que hay una reelección de este gobierno, ahora que estaría hasta el 29,
y hay deudas que se vencen en el 23, en el 25, en el 27 y en el 29, más o menos por $3.000 millones entre los 4 pagos. Y de esa manera entonces pudiera llegar a ese punto de decirles, no pago. Fue un caso como el de Argentina, ¿verdad? Y eso entonces hace que la calificación de riesgo de El Salvador se vaya al piso. Estamos un poquito arriba del piso, ¿verdad? Pero todavía puede caer más. Y se te cierran todas las fuentes de financiamiento multilaterales y además todas las fuentes de financiamiento privadas, ¿verdad? De bonos y además se imposibilita todavía más la posibilidad de emitir un bono en bitcoins, ¿verdad? Porque al final lo que ve el que te pueda prestar en bitcoins o en dólares es si le puedes pagar o no. Y si dejaste de pagar algo, entonces es como, bueno, si no le pago a este, no me va a pagar a mí tampoco. Entonces también se te cierra esa posibilidad que hasta el momento se ve muy remota, pero que el gobierno la sigue manejando como una posibilidad también. Entonces, eso lo que implicaría es que hay un desprestigio total para El Salvador, afecta al sistema financiero salvadoreño también, una calificación de riesgo de ese nivel, suben las tasas de interés para que le presten a los bancos salvadoreños, por ejemplo, y quienes le presten, ¿verdad? Porque hay algunos que tienen dentro de sus políticas que si operas en un país que ha hecho un default no te pueden prestar. Entonces pudiera ser que a los bancos les dijeran, ya no te presto, o pudieran llegar a un extremo, decirle, quiero que me repagues la deuda antes de tiempo, ¿verdad? Y eso pondría una gran presión a los bancos también para pagar las deudas que tengan con un vencimiento en X plazo, ¿verdad? Ahora, eso no solo afecta, digamos, a los créditos o al dinero que llega al gobierno, sino también a la banca tradicional que tenemos, es decir, a cualquier salvadoreño que tenga un crédito, le podría llegar a una situación de estas a afectar. Sí, lo que pasa es que ahí cuando ya sube el riesgo, suben las tasas de interés. Entonces, cuando la situación no es muy crítica, digamos, si tú estás en un proceso de incremento de tasas de interés como el que estamos viendo ahorita en el mundo, se va dando paulatinamente, ¿verdad? Ese incremento se da primero a los créditos nuevos, ¿verdad? Ya para ir reajustando la cartera existente es un segundo paso, ¿verdad? Pero en este caso, si hay un default, entonces pudiera ser que los bancos se vieran en una situación de una menor liquidez y eso podría llevar a que las tasas de interés suban más rápidamente para toda la cartera. Entonces, es algo complejo porque entonces sí afectaría a todo el mundo de un solo y no sería un proceso paulatino, ¿verdad? De incremento de tasas. Ahora, retomando el ejemplo que poníamos de buscar una reestructuración de una forma desordenada, pero no caer en impago, sino buscar las condiciones para pagar, pero sin el Fondo Monetario Internacional, sería que El Salvador vaya directamente con los tenedores y con los organismos como el Banco Mundial y los demás que tiene deuda a tratar de negociar directamente. Esa sería la forma. Sí, es más complejo ahora, pero claro, ahí tenés dos opciones, digamos. O lo reconoces ya me refiero a junio, julio ahora de este año, y le decís, miren, realmente mi flujo me da que no voy a poder pagar, ¿verdad? Pero quiero pagar, ¿verdad? Solo que necesito más tiempo, ¿verdad? Entonces busquemos una alternativa y les propone alternativas y llega a un acuerdo, digamos, con los tenedores de esos bonos. Esa es una posibilidad. La otra es que siga diciendo que va a pagar, que hay 100% de probabilidad de que va a pagar, de que no hay ninguna probabilidad que no va a pagar, ¿verdad? Entonces puede seguir con ese discurso y llegar a enero y decirles, mire, la verdad que no puedo pagarles. Entonces ahí sí ya viene una crisis mucho mayor, ¿verdad? En cambio, si tú lo reconoces con más anticipación y si buscas mecanismos de mercado para poder resolver la situación, creo que hay más posibilidades de que tengas más interés o más una mayor anuencia, digamos, de los tenedores de los bonos, de decir, bueno, busquemos una solución para El Salvador, ¿verdad? Pero si tú ya llegas a última hora con aquello de, pues no les pago porque no puedo y me refinancian porque sí o porque sí, ¿verdad? Entonces ya se vuelve más complejo, ¿verdad? Porque entonces sí ya es un impago que tú sabías que lo ibas a tener, porque en realidad los flujos se saben desde bastante antes de que llegue el momento del vencimiento y del pago, ¿verdad? Y que no lo quisiste decir de verdad a la gente. Y además los engañaste porque les estuviste diciendo que sí les ibas a pagar todo el tiempo, ¿verdad? Entonces creo que es mejor ser sincero y decir, miren, esta es mi situación,
y busquemos una solución con tiempo que llegara a último momento. Ahora, Luis, hemos estado escuchando y viendo la información internacional sobre esta situación de la baja calificación de riesgo que ha tenido El Salvador, pero para entenderlo más claramente los televidentes, ¿qué criterios evalúan Fitch, Moody's y todas estas para llegar y decir, no, hay que bajar la calificación de riesgo de El Salvador? ¿En qué se fijan o cuáles son esos indicadores? Mira, una calificación de riesgo al final, si lo ponemos así en la esencia, es qué capacidad de pago tenés de tus deudas. Okay. ¿No? O sea, es como tu calificación de riesgo en la banca. Okay. Y es si tú tenés una A o si tenés una E, ¿verdad? Para ponerlo así en los extremos, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con las calificadoras de riesgo, ¿verdad? Entonces lo que ellos dicen es, mire, la economía está creciendo así y probablemente va a crecer de esta manera de aquí a fin de año, el próximo año, ¿no? La inflación lo está golpeando a El Salvador de esta manera, ¿verdad? Y después sus exportaciones se están comportando así, sus importaciones, sus remesas familiares, esto le va a impactar en el crecimiento, etcétera, ¿verdad? Y después se van a la parte fiscal. Y en la parte fiscal dicen, bueno, ¿cuáles son los ingresos, los gastos, cuál es la proyección? ¿Cuánto hacen los flujos, ¿verdad? Y dicen cuánto le puede quedar al gobierno disponible de aquí a enero para pagar esa deuda en particular, ¿verdad? Y entonces dice, sí tiene capacidad de pago o no tiene capacidad de pago. Y ahí, en base a eso, dicen, bueno, entonces si la probabilidad de que pague es del 100%, no tienen por qué bajarte la calificación, sino que por el contrario, ahora tenderían a mejorar tu calificación porque ya estábamos en triple C, ¿verdad? Entonces ya ese ya es un aviso, era un aviso de que podía haber un impago, ¿verdad? Pero todavía, digamos, no tan cercano. Entonces, si los flujos le hubieran dado a Moody's en este caso, que es la calificadora, que los flujos estaban bien, entonces pudieron haber dejado la calificación, por ejemplo, en triple C y poner perspectiva positiva. Y entonces decir, sí, en el futuro puede subir, si paga, ¿verdad? Pero no pasó eso, sino que nos bajaron 2 gradas de un solo y con perspectiva negativa. Eso quiere decir que el siguiente paso es básicamente impago, ¿no? Entonces, lo que dice Moody's en pocas palabras es, creemos que El Salvador va a caer en impago, ¿no? Y entonces, en base a eso, pues ya ellos emiten su opinión y eso pues ya lo toma el mercado como la opinión bien técnica de parte de una calificadora de riesgo de ese prestigio como es Moody's. Ya habíamos estado en una situación de impago en gobiernos del FMLN, Luis. 2 veces, si no mal recuerdo. Fíjate que fue en abril, cuando íbamos justamente a Semana Santa del 2017. Entonces, ahí el gobierno tenía que pagar una deuda interna, que era intereses sobre deuda de pensiones, y eran algo así como 58 millones de dólares. O sea, era una tontera, ¿no? Tenía cómo pagar el gobierno. O sea, las AFPs le dijeron emita unos títulos, nosotros se los compramos y nos paga con eso. Tenía fondos, o sea, no había por qué caer en impago. Esa fue una necedad, digamos, del gobierno de ese entonces, del ministro de Hacienda, que nunca debió haber ocurrido, pero igual ocurrió, ¿verdad? Y sobre una deuda interna, que normalmente las deudas internas es mucho más fácil de manejar, porque tú también vas y hablas con el otro y le decís, mira, préstamelo, yo te lo pago, y ahí que es como manejan todos los letes y los setes hoy en día, pues, ¿verdad? Te lo pago hoy, mañana me lo compras de nuevo, unos títulos a un año, y ahí se resuelve. Internamente así se resuelven las cosas. Entonces nunca debió haber pasado, pero ocurrió. Entonces, en ese momento nos bajaron a lo que se llama un default selectivo, un impago selectivo, ¿no? Porque fue sobre una cosita nada más de toda la deuda, porque lo demás se seguía pagando, ¿no? Ahora el problema es que ya no son 58 millones de dólares, sino que son 800 millones de dólares. Y ya no es sobre una deuda interna, sino que es una deuda con la jurisdicción de Nueva York, ¿verdad? Que tiene otro tipo de leyes y de vinculaciones, ¿verdad? Entonces, esto ya es un tema de una envergadura pues mucho más grande en monto y en implicaciones legales también, ¿verdad? Que esto tendría para el país, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo pasamos en ese periodo de impago? ¿Te recuerdas? Mira, para que nos volvieran a subir la calificación de riesgo, creo que pasaron como 2 años. 2 años. Sí.
Entonces, y recordad que veníamos cayendo, ¿verdad? El Salvador tenía una calificación de riesgo excelente. Era de los únicos en América Latina hasta el 2008. Entonces, entre el 2002, si no recuerdo mal, y el 2008 tuvimos lo que se llama un grado de inversión. Y solo éramos 3 países en América Latina que lo teníamos, ¿verdad? Era Chile, México y nosotros. Y por lo tanto teníamos un prestigio increíble. De ahí comenzó a caer con la crisis financiera, cayó una grada, con lo que perdimos el grado de inversión, pero de ahí en adelante hemos tenido todas estas caídas sucesivas, ¿verdad? Que hemos tenido, y luego se recuperó un poquito, ¿verdad? Subió 2 gradas, las 2 gradas que había bajado, y ahora ha caído de ese punto 3 gradas, ¿verdad? Entonces estamos pues en una situación peor que en el 2017, digamos, sin haber caído en impago todavía. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar abordando sobre el tema y otras preguntas sobre lo que está ocurriendo en torno a la deuda en el país que vamos a estar abordando con Luis Membreño esta noche. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Luis, es decir, cuando un país cae en impago, no se trata de pensar, bueno, entonces yo voy, ¿cuánto es que debo? Debo 500 millones, aquí están los 500 millones y al día siguiente ya amanecen las cuentas a cero. No funciona así en el tema de las calificaciones de riesgo o este tipo de categorías. Es lo mismo que le pasa a cualquier ciudadano, ahora que tenga un préstamo en uno o varios bancos, cae en impago y se va deteriorando su calificación de riesgo. Ahora pasa de un A a un B, a un C, ¿verdad? Al tener ya 90 días sin pagar, entonces sigue cayendo su calificación, sigue a 180, etcétera, ¿verdad? Hasta que llega al E. Entonces, El Salvador pues ha ido cayendo así, ¿verdad? Por su incapacidad de probar que va a pagar la deuda en enero del 2023. Entonces, si El Salvador pagara, digamos, en enero del 2023, no es inmediato que va a subir de nuevo la calificación. ¿Por qué? Porque en el 2025 tiene que pagar otros 800 millones. Entonces hay gente allá afuera que tiene bonos del 2023, del 2025, que dicen, no, el del 2023 sí lo van a pagar, pero el 2025 sí lo vemos que no, ¿verdad? Otros te dicen, no, yo creo que el 2023 y 2025 sí, pero para el 27 ya no. Ahí cada quien puede tener sus percepciones, pero como no estás exento de pagos futuros cercanos, entonces, si no hay un ajuste en las finanzas públicas de El Salvador que garanticen que vas a poder pagar en el 2025, en el 27, en el 29, para hacerlos más cercanos, ¿verdad? Porque se vencen los últimos en el 2052, ¿verdad? Entonces, eso haría que, aunque pagues, te mantengan en la calificación que estás. Si no ven que tenés un acuerdo con el fondo, que en realidad haces el ajuste en tus finanzas, que presentas un presupuesto creíble en el que tu déficit se reduce significativamente, que tú vas a tener más recaudación de impuestos, menos gastos, se reduce el déficit. Entonces, si esa credibilidad no la puedes tener tú solo, por supuesto, sino que necesitas del Fondo Monetario Internacional, y si no tenés ese acuerdo con el fondo, entonces tampoco te va a subir la calificación de riesgo. Entonces, a lo que nunca te vas a escapar es a que un tercero creíble sea como tu padrino. Y ese es el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Es tu padrino que dice, sí, yo meto las manos al fuego por este país, porque yo estoy seguro que esto que acabamos de acordar con ellos, sí lo van a cumplir, y yo me voy a encargar de revisarlo trimestralmente para asegurarnos de que cumple con el compromiso. Ahora, el doctor Carlos Acevedo decía algunos días con Moisés en Frente a Frente, decía que para salvar la situación, decía él veía 3 opciones que podía tener el gobierno. Tomar de pensiones, decía, fondos de la Cooperación Andina de Fomento, que creo que lo habíamos hablado también aquí, que había viajado las autoridades de Hacienda
a buscar fondos, y lo otro es el giro que había recibido de intereses del mismo Fondo Monetario Internacional, El Salvador. Él planteaba como esos tres escenarios. ¿Cómo ves tú esos escenarios, Luis? Mira, el Fondo Monetario le regaló a El Salvador alrededor de $400 millones en DEX, que se llama, que son los derechos especiales de giro, que es como el Bitcoin del Fondo Monetario Internacional, si quisiéramos llamar así, es la moneda del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué se las dio? Para fortalecer la situación de balanza de pagos de El Salvador. Y lo ha hecho con muchos países, no fue solo con el país, solo El Salvador, sino que a raíz de toda la crisis del 2020 y todo. Entonces, eso está ahí, está en las reservas internacionales netas que tiene el Banco Central. Si lo quiere ocupar el gobierno, tendría que vender los TECs primero. Alguien se los tiene que comprar, los tiene que hacer efectivos, y después tiene que haber una forma como el Banco Central se los presta al Ministerio de Hacienda, porque hasta donde yo recuerdo, la ley no le permite al Banco Central prestarle al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces tienen que resolver ese problema, que lo pueden resolver en la Asamblea Legislativa, digamos, ¿verdad? Pero vas a debilitar tu posición de reservas internacionales netas, lo cual manda un mensaje muy negativo a todo el mundo de afuera, ¿verdad? Pero es una opción. La segunda opción que planteaba Carlos, el tema de las pensiones, pues eso es lo que el ministro de Hacienda ya lo ha dicho en sus escenarios, ¿verdad? Él dice que son casi $600 millones lo que ellos estiman que pueden obtener si nacionalizan el sistema de pensiones, ¿verdad? Entonces, esa es una opción que está ahí, ¿verdad? Y habrá que ver cómo la ejecutan, digamos. Está. Y la otra, la Corporación Andina de Fomento, ahí el tema es que hasta donde yo entiendo, y no puedo asegurarlo totalmente, pero hasta donde yo entiendo es que no presta la Corporación Andina de Fomento, o sea, el nuevo Banco Latinoamericano de Desarrollo, no presta para apoyo presupuestario, que se llama. ¿Qué quiere decir eso? Es que se lo prestan al Ministerio de Hacienda, $500 millones, que es lo que ha puesto el ministro en esa proyección, y que los puede utilizar para lo que quiera. Sino que hasta donde yo entiendo, la CAF solo te presta para proyectos. Por ejemplo, querés hacer el aeropuerto de Oriente. Para eso sí. Y digamos que llegas a que te cuesta $200 millones. Entonces, sí, yo te lo financio. Pero claro, si un proyecto de eso se ejecuta en 3, 4, 5 años, ¿verdad? Y te van desembolsando poco a poco, ¿verdad? Pero es para eso. No lo puedes ocupar para ir a pagar deuda. No lo puedes ocupar para ir a pagar sueldos o pensiones, ¿verdad? Sino que lo tienes que ocupar solo para ese proyecto. Entonces, no sería una opción para lo que necesitan, que es para financiar el déficit fiscal, ¿verdad? Que es un préstamo para apoyo presupuestario. Entonces, si lo ves en peras y manzanas, yo me quedaría que la única fuente real que pueden tener es la de las pensiones, ¿no? Porque la Corporación Andina de Fomento no les prestaría para eso. El tema de los DEX no están hechos para eso, ¿verdad? Que se puede hacer, pero no debería hacerse. Entonces, realmente lo que les queda es eso. Pero hay otra fuente. Y la otra fuente es la reserva de liquidez, que esto es el encaje legal. Entonces, ¿te acordás que en el 2020 lo ocuparon? Ya lo ocuparon, o sea, ya hay un precedente, ¿verdad? Lo que hicieron fue que había $3,675 millones ahorrados por la banca, entregados al Banco Central, invertidos en títulos del gobierno de Estados Unidos. Entonces, cuando vino la crisis en marzo, el gobierno quería repartir los $300, aquellos que repartió a más de 1 millón de personas, ¿verdad? Entonces necesitaba dinero. Entonces les dijo a los bancos, vamos a traer 1.200 millones, creo que fue, de la reserva de liquidez. Ustedes me van a prestar buena parte de esto, ¿verdad? Y la otra parte les queda ahí como reserva por cualquier emergencia que haya con toda esta crisis, ¿verdad? Lo cual se hizo así. Se emitió letes por $426 millones. En el mismo, fue a finales de marzo, principios de abril, creo que finales de marzo fue. Y después le emitieron CETES, que fue lo que les prestó también la banca, y con eso entonces llegamos al año pasado, en el que el gobierno obligó a la banca a restituir parte de esa reserva de liquidez, y subió la reserva de liquidez como en $700 millones, sin que el gobierno le pagara lo que le debía a los bancos, que era el compromiso que había. Y el compromiso era que en 2 años iban a pagar los bancos esa restitución en base a que el gobierno le fuera devolviendo el dinero. No les devolvió, pero en 3 meses los obligó a restituir
más del 70% de ese nuevo incremento. Entonces, ahí hay al día de hoy más o menos 2.700, 2.650 millones de dólares más o menos en reserva de liquidez. Entonces, ahí el gobierno podría volver a hacer lo mismo que hizo en aquel momento. Solo que ahora ya con una reserva de liquidez que es más o menos 1.000 millones de dólares menos que lo que había antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si el gobierno reduce esta reserva de liquidez, llevándose el dinero y dando títulos, ¿verdad? Es que esto puede generar temor en los ahorrantes de decir, pucha, entonces, ¿qué está garantizando mis depósitos? ¿Verdad? Y esto podría generar movimientos de depósitos que no es algo que se quiera tener en el país, ¿verdad? Pero esa es otra opción que ya lo ocupó el gobierno una vez y que podría estar tentado a ocuparlo en este segundo semestre del año. Pero se podría dar esa colocación de títulos, es decir, las condiciones de colocación de bonos, de títulos, era otra en ese momento. ¿Será que los colocan y sí se podrían adquirir, me refiero con las condiciones y lo que está pasando en el país, Luis? Recordad que este dinero ya está, ya lo entregó la banca a proporcionar los depósitos que tiene cada quien al Banco Central. El Banco Central compró con este dinero títulos del gobierno de Estados Unidos. Correcto. Ahí está el dinero ahorita, digamos, estos títulos. Esos títulos los puede vender el Banco Central en 24, 48 horas. Recuerda que 1.000 millones de dólares en esos mercados es nada, ¿verdad? Los puede vender inmediatamente, como fue el caso en marzo del año 2020. Trae el dinero del Banco Central aquí y entonces lo que le dice es a los bancos, ahora yo les doy el dinero a ustedes, señores bancos, y ustedes le van a comprar al Ministerio de Hacienda CETES, por decir algo, ¿verdad? Y entonces estos 1.000 millones de dólares, inventémonos, que trajo el Banco Central, se los entrega a los bancos y los bancos tienen que comprar esos 1.000 millones de dólares en CETES, lo cual le llega directamente al Ministerio de Hacienda esos 1.000 millones de dólares. Esa es la mecánica como se puede hacer. Es fácil cómo se puede hacer, pero tiene consecuencias complicadas, pues, ¿verdad? Por todo lo que te digo, que genera desconfianza sobre la liquidez del sistema financiero y de poder responder ante retiros de depósitos en cualquier momento, pues. Luis, y una pregunta más. Estos fondos de la cooperación andina, ¿qué pasaría si el gobierno dice, miren, nosotros lo vamos a, como tú dices, van para proyectos específicos? De repente dice, mire, lo vamos a utilizar para el tema del aeropuerto, por poner un ejemplo, y de repente lo ocupa para refuerzo de presupuesto, para pago de deuda. ¿Qué pasa si hay un incumplimiento de este tipo, para tenerlo en perspectiva? Lo primero es que te vas desembolsando conforme vas ejecutando, ¿verdad? Ah, ok. No es de un solo. Inventémonos que fueron los 500 millones para un aeropuerto, Okay. ¿verdad? Y entonces no es que te entregan los 500 millones y te dicen, ahí me vas liquidando. No, sino que tú decís, vaya, ya tengo esto listo, entonces voy a la primera etapa y son 50 millones. Te desembolsan los 50 millones. Y supervisan de que los ocupas para eso. Bueno, entonces no hay una libre disponibilidad. Esa es la diferencia con lo que te decía en el apoyo presupuestario, ¿verdad? Que es de libre disponibilidad. Ahí sí tú lo puedes usar como querrás, cuando querrás y en lo que querrás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el BESIE, que ha apoyado tanto al gobierno de El Salvador, en ciertas cosas, en ciertos préstamos, lo que ha hecho es que le dice, usted páguelo y yo se lo reintegro después. Porque ahí va la desconfianza implícita, digamos, de que lo ocupes para lo que es. Bueno, entonces tú decís, voy a ocuparlo para, por ejemplo, hay un préstamo de 100 millones con el BESIE, que es para apoyar y para pagar el incremento del salario mínimo. ¿Te acuerdas que el año pasado dijeron que a ciertas empresas les iban a pagar esa proporción del incremento del salario mínimo? Entonces, de esos 100 millones viene el BESIE y le dice, usted ya pagó 20 millones, Ministerio de Hacienda, aquí van sus 20 millones de regreso. No es que te da los 100 millones y liquídeme después. Porque entonces siempre está el riesgo de que el gobierno lo puede utilizar para otra cosa, para lo que no fue autorizado. Si lo llegara a ocupar, digamos, el dinero que se le presta con un objetivo definido y lo ocupa para otra cosa, entonces hay consecuencias, ¿verdad? Que ya están estipuladas en los contratos y todo, y el gobierno tiene que restituir ese dinero. Muy bien, tenemos que hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Luis, hay un tema que sin duda debemos de abordar esta noche y es el tema del Bitcoin. Hay una gran expectativa en el gobierno y lo decimos por lo que escribe el presidente en su cuenta de redes sociales, lo mencionan los funcionarios de gobierno también, de la generación de inversión en el país a través del Bitcoin, pero en los últimos días sí hay que decirlo, ha habido una caída muy drástica en el tema del valor del mismo. Mira, es seria la situación realmente, ¿verdad? Y no solo del Bitcoin, ¿verdad? Sino de todos los activos especulativos, ¿verdad? Incluyendo las criptomonedas, las acciones también han tendido a caer bastante desde que el presidente Powell de la Reserva Federal dio a conocer su mensaje el miércoles de la semana pasada. Al día de hoy, el miércoles 4 todo fue como un auge, era como, qué bueno, solo subió medio punto la tasa de interés. Pero a partir del jueves de la semana pasada, todo se ha venido cayendo. Y esta semana ha sido más fuerte. Entonces, los criptoactivos como el Bitcoin han tenido una caída enorme, ¿verdad? En la última semana. En la última semana ha caído más de 28% el Bitcoin. Y estamos hablando un Bitcoin que estaba ya abajo, porque estaba alrededor de $40,000 cuando comenzó toda esta situación. Y hoy ha estado fluctuando entre 28,000 y 31,000, más o menos, en todo el día, ¿verdad? Porque como estas cosas tú sabes que fluctúa por minuto, ¿verdad? Sí. Entonces son unas fluctuaciones enormes. Pero la tendencia es hacia la baja, ¿verdad? Entonces, lo que se había estipulado, o lo que los analistas estaban diciendo hoy en la mañana, por ejemplo, es si llega a caer de 30,000, se rompe como esa barrera, ¿verdad? La segunda barrera que ponían ellos era 28,000. Hoy en la tarde estaba más o menos cercano ya a 28,000. Entonces, ¿qué ocurre? Si decían ellos, si cae de 28,000, probablemente esto se va a ir al siguiente punto que va a ser 20,000. Es lo que ellos estiman que si cae de 28,000, puede ser que tienda hacia 20,000, que sería el siguiente punto de sostenimiento, digamos, ¿verdad? ¿Y esto ya se había registrado antes? Bueno, recordad que el Bitcoin viene de 0 a 68,000, digamos, ¿verdad? Pero recientemente no. La caída que tuvimos a principio de año, creo que fue tipo febrero, llegó a 32,000, más o menos, ¿verdad? Y hoy ya llegando a 28,000, en este punto bajo que te digo, no sé si va a seguir bajando, pero probablemente sí, ¿verdad? Entonces, sí es un nivel histórico reciente, digamos, ¿verdad? De caída del Bitcoin. Entonces, el problema es que no solo es el Bitcoin, ¿verdad? Sino que hay muchos criptoactivos. Hay ciertas stable coins que se llaman, hay dos en particular que estaban pegados al dólar uno a uno. Y una de estas, que no recuerdo el nombre en este momento, ha tenido un problema en las últimas 24 o 36 horas, en el que la paridad de 1 a 1 bajó a 60 centavos. Entonces estaban tratando de levantar como hoy en la mañana como $1,5 billones para tratar de recuperar la paridad. Pero esto lo que está generando es desconfianza en monedas como estas, virtuales, que estaba supuestamente respaldado 1 a 1 con dólares. Y esto quiere decir que no estaba respaldado, ¿verdad? Entonces, esto ha arrastrado a empresas que trabajan en criptos como Coinbase, ¿verdad? Y además está arrastrando a todos estos criptoactivos, que el Bitcoin es el más grande, ¿verdad? Entonces, sí hay una preocupación muy importante. El caso de El Salvador, acabamos de comprar, ¿verdad? Claro, recientemente lo anunció el presidente. 500 Bitcoins acaba de comprar. Y recordad que tenemos a la fecha 2,301 Bitcoins, que le ha costado al gobierno $105 millones. Esto implica que estos 2,300 a 30,000, digamos, sería alrededor de $70,000 el valor. Y hoy probablemente, hay que ver cuánto está ahorita, pero probablemente está bajo de 70,000. Eso quiere decir que si invertiste 105,000, y para hacerlo fácil, digamos que está en 65,000, ¿verdad? Entonces quiere decir que son $50,000 que has perdido, ¿verdad? Del valor de compra promedio. Correcto. del Salvador. Entonces la pérdida que ha tenido El Salvador es enorme, ¿verdad?
como lo ha tenido cualquier inversionista en Bitcoins, pues, ¿verdad? Pero por eso es que el Fondo Monetario decía que El Salvador debería de dejar de seguirle apostando al Bitcoin, porque esto podía generar problemas financieros para El Salvador. Y este es el tipo de cosas que están sucediendo en este momento, pues, ¿verdad? Que esto implica una pérdida bien importante para el país. Ahora, el gobierno no, por el contrario, está diciendo que va a mantener el Bitcoin. O sea, no hay señales que diga que va a reformar, que no sea de curso de uso, moneda de curso legal en el país. O sea, no, por el contrario, o sea, hay una apuesta. Han estado hablando, incluso lo mencionaban, este tema de la colocación de los bonos Bitcoin, bono Volcán, y ahí está. Claro, se ha retrasado porque ya tendría que haber ocurrido, pero es una de las apuestas que han mencionado las autoridades. Sí, o sea, el gobierno sigue diciendo, imagínate que si cae $28,000, la inversión de $105 millones de El Salvador valdría $64,428. Entonces, me estás hablando de 35, 40 millones de dólares que se han perdido en la última semana, digamos, para ser más específico. Entonces, es bien complicado. Pues ahora, la apuesta de que entonces podés emitir deuda en bitcoins es algo que se ve más lejano todavía. Moisés justamente tuvo al ministro de Hacienda hace un par de semanas, ¿verdad? Correcto. En un lunes, y el ministro de Hacienda decía, uno de los elementos que nos está ocasionando que no podamos salir a emitir los bonos en bitcoins es la baja que ha tenido el bitcoin de valor. Recordemos que viene de $68,000. Cuando el ministro habló, estaba más o menos en 40 y tantos mil dólares el precio del bitcoin. Y hoy está abajo de 30. No pueden colocar. O sea, si no se podía colocar a 40,000, menos abajo de 30, ¿verdad? Y con una tendencia a seguir cayendo, ¿verdad? Porque la gran apuesta de estos bonos es que en 5 años, después de emitidos, el Bitcoin iba a estar en $1 millón. Pero la oferta que se había hecho a finales del año pasado era que el Bitcoin iba a cerrar el año en $100,000. Hoy el presidente Bukele está diciendo que va a cerrar en $100,000 este año, cuando la apuesta era que el año pasado iba a cerrar en $100,000, pero tomarle $100,000 para este año. Si estás abajo de 30,000 en este momento y con una tendencia todavía a descender, esto implicaría que es bastante improbable que vaya a llegar a 100,000 este año y 1 millón en 5 años, ¿verdad? Entonces, por eso es que los bonos no se vuelven atractivos, porque la tasa de interés que están ofreciendo es del 6,5% nada más. Pero además tiene otra serie de problemas los bonos Bitcoin, porque al final dijeron, y lo dijo el presidente de la República, que iba a ser emitido por la GEO. Entonces los inversionistas fueron, y los analistas, a ver cómo era la GEO. Vende como $135 millones en el año de energía eléctrica y gana como 35, y quiere emitir 1,000 millones y solo de intereses tiene que pagar 65 millones, lo lleva a perder inmediatamente, pues, si no tiene capacidad de pagar esos bonos. Entonces todo eso ha llevado a desconfiar. Y además no se han pasado pero ni las leyes con las cuales se iba a emitir esto, que el presidente lo dijo el 3 de enero, que ya iban a presentar 52 leyes financieras y que esas las iban a aprobar inmediatamente. Tampoco ha ocurrido. Entonces, la apuesta del Bitcoin como que cada día es más dudosa, digamos, del beneficio que le puede traer a El Salvador, porque las pérdidas están ahí, ¿verdad? Son visibles para cualquiera que lo quiera ver, ¿verdad? Y las desventajas que trae para una economía que se bitcoinizara, digamos, en lugar de dolarizarse, ¿verdad? O sea, que se desdolarice y que se pase a operar en bitcoins, pues no es algo que traiga beneficios realmente con esta volatilidad y con esta incertidumbre que genera un criptoactivo como el Bitcoin. Ahora, en su uso práctico, Luis, ¿cómo estarán esos porcentajes? Me refiero, hablemos de remesas, hablemos de transacciones diarias, hablemos de gente que llegue con la Chivo Wallet y pague. O sea, su uso, ¿cómo estará en el mercado, en el sector de movimiento diario de comercio? Cuando, según cifras del Banco Central, ¿verdad? En septiembre del año pasado, se recibieron el 2,9% del total de remesas familiares vino en bitcoins. 2,9%, o sea, 3% redondeamos, ¿verdad?
y al mes de marzo, que es la última cifra que yo he visto, estaba en 1.4. O sea, la mitad de lo que hubo al inicio, ¿verdad? Y eran como 10 millones de dólares de más de 560 millones que se recibieron. Entonces, es muy escaso pues, la cantidad de remesas familiares que se recibe en bitcoins y es decreciente, ¿verdad? Justamente por todo esto, ¿verdad? La desconfianza que genera, la volatilidad de un criptoactivo que cada vez vale menos, ¿verdad? Si a ti te depositaron, supóngete, $300 ayer en la noche y hoy en la noche estás viendo tu cuenta y perdiste 10% del valor, ¿verdad? O sea, perdiste $30 en el transcurso de las últimas 24 horas, por decir algo. Es un mercado especulativo. Claro. Este es de esperar, no es de sacar, o sea, es de largo un poco más de largo plazo. Y es la apuesta que hace mucha gente, ¿verdad? Que dicen, esto es para venir a verlo dentro de 5, dentro de 10 años, no para que te estés preocupando de que hoy cayó. Pero claro, o sea, eso es si a ti te sobra ese dinero. Y tú lo puedes dejar ahí por 5 o 10 años esperando que llegue el momento. Puede hacer que llegue a $1 millón en 5 o 10 años, como puede hacer que esté en 10,000, ¿verdad? O sea, no sabemos para dónde pueda tomar el curso esto, ¿verdad? Pero el que quiera arriesgar lo que le sobra, no hay problema. El problema es para la persona que gana $300, $400, ¿verdad? Y que no puede esperar 5 años ni 10 años porque tiene que pagar sus cuentas hoy, ¿verdad? Bueno, muy bien. Luis, te agradecemos por habernos acompañado esta noche. Vamos a ver qué es lo que ocurre en torno a este tema. No nos alcanzó el tiempo para hablar de pensiones también, que es otro tema que te vamos a volver a invitar, Luis, para estar abordando también. Es un tema que está pendiente también, una reforma integral de pensiones que ha anunciado el gobierno, pero hemos hablado, gracias por bastantes temas importantes para aclarar a los televidentes. Gracias a ti, siempre un placer y ojalá que en otra oportunidad hablemos de ese tema y que veamos cuándo es que lo va a anunciar el presidente también, ¿verdad? Porque lo estamos esperando desde en octubre 15 que dijo que iba a presentarla, que fue ya una fecha posterior a las anteriores que había dicho, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Gracias. Gracias a ustedes por su sintonía, que descansen y recuerden su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.